se sabe, y como sabemos después, que las estrategias para bajar la presión arterial son costo efectivas. Y donde el NNT, el número necesario a tratar, es mucho más bajo entre los pacientes ancianos que entre los jóvenes. Sin embargo, controlamos bien a los jóvenes y no controlamos tan bien a los ancianos. Probablemente porque sea más difícil o probablemente porque las medidas de costo efectividad que utilizamos no sean las medidas más eficientes. Todos sabemos, y esto yo no lo voy a repetir demasiado, que el riesgo en hipertensión arterial y en enfermedad cardiovascular es continuo y que comienza en 115-75. Ahora, ¿esto quién lo hizo? Dios dijo que comienza en 115-75. No, comienza en 115-75 porque por debajo de esta cifra no hay datos. Y quien inventó esta cifra es la Metropolitan Life. En el año 1938, la Metropolitan Life hace un estudio de sobrevida actuarial para saber cuál era la póliza que tenían que pagar los individuos mayores de 50 años y pone como corte 115-75. Y a partir del corte de la Metropolitan Life es que todos repetimos que a partir de 115-75 comienza el riesgo. Pero hay muchas mujeres jóvenes que tienen 90-50 de presión arterial y estoy seguro que tienen menos riesgo de cardiovascular que 115-75. Pero bueno, el valor de corte está puesto acá y es el que tenemos que respetar porque todos los estudios se han hecho a partir de este valor. Lo que sí se sabe claramente es que si sube 20 milímetros de mercurio la sistólica o dieta diastólica, el riesgo se duplica. Con lo cual, tener un individuo que tenga 155-95, que uno dice, bueno, tiene 15-9 en el consultorio, para la Metropolitan Life es 4 veces la póliza. Nosotros lo decimos, tiene 15-9. Y minimizamos la situación. Si ese individuo se va a sacar un seguro de vida y tiene más de 50 años, paga una prima mucho más cara que cualquier individuo que tiene la presión arterial normal por debajo de 130-80. Entonces, vamos a pensar en términos de riesgo y en términos de sobrevida actuarial, que es de esa manera que está calculado el riesgo. Ni hablemos cuando el individuo tiene 175-105, ahí la prima es infinita, o directamente no lo asegura. Pero pues bien, así como el riesgo cardiovascular es continuo hacia arriba, también es continuo hacia abajo. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta desde 3 puntos de vista. Desde un punto de vista fisiopatológico, desde un punto de vista clínico y desde un punto de vista epidemiológico. Empecemos con el epidemiológico. El epidemiológico lo describe un médico belga de la Universidad de Leuven, con lo cual estamos trabajando ahora en una base internacional que es la base IDACO de monitoreo ambulatorio de presión arterial, y ya lo que describió y publicó en este metaanálisis de Lancet del año 2001 es algo espectacular, y es que todos los trials, todos los ensayos clínicos que estaban diseñados, incluidos a los pacientes, por presión arterial diastólica, redujeron la mortalidad cardiovascular por presión sistólica. O sea que el descenso de la presión arterial sistólica, no importa si el ensayo clínico estaba diseñado para esto, pero el solo descenso de la presión arterial sistólica, 5 milímetros de mercurio, 10 milímetros de mercurio, 15, 20, 25, a mayor descenso de la presión arterial sistólica, mayor descenso de la mortalidad cardiovascular. ¿Y por qué yo les decía que esto es importante desde el punto de vista epidemiológico? Por los trials. ¿Por qué desde el punto de vista fisiopatológico? Porque cuando nos formamos hace unos 30 años, cuando yo entré en el hospital italiano, y seguramente en el San Bernardo de Salta, en todas las salas de internación, cada vez que íbamos a hacer recorrida de sala, había 1 o 2 hipertensos malignos. Hoy no hay. Encontrar hipertensos malignos para los residentes y mostrarles un fondo de ojo maligno es una rareza, excepto en bolsones de pobreza de la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, alrededor del Hospital Perrato del Chaco. No sé qué pasa en el interior de Salta, pero donde hay bolsones de pobreza todavía hay hipertensión maligna. Donde no lo hay ya no hay más hipertensión maligna. ¿Por qué pasó eso? Bueno, pasa esto por una explicación fisiopatológica. Hemos bajado la presión arterial. Si bien no hemos llegado a la meta y solo controlamos el 20%, yo les dije que más del 90% de la población argentina recibe tratamiento. Y recibir alguna forma de tratamiento significa disminuir el shear stress y disminuir la presión de cizallamiento, la presión de golpeteo sobre el endotelio y sobre la aorta, que es el que genera la activación del endotelio y el que genera todos los mecanismos para producir nitrosofibrinoides, que era la base histopatológica de la hipertensión maligna. Esto no existe más.
y no existe más porque hemos reducido groseramente la presión que tenía Roosevelt, o que tenía Stalin, o que tenía Churchill en la conferencia de Yalta, los 13 murieron de hipertensión maligna. Y se muere de hipertensión maligna con cifras de 240, 140, porque lo único que había para tratar en esa época eran barbitúricos. Hoy la realidad ha cambiado, entonces el mensaje que tenemos que dar a la gente, cuando el paciente está delante nuestro y no llegó a la meta, no es que no llegó a la meta, sino que estamos en camino. Que no es lo mismo dar un mensaje optimista de que estamos bajando la presión arterial y usted tiene menos riesgo que cuando tenía 180-100, ahora que tiene 15-9, que uy, qué mal que estamos, que todavía no llegamos a 18. Es hablar del vaso medio lleno o del vaso medio vacío. Si hablamos del vaso medio lleno, hemos bajado la presión arterial y hasta hay menos pacientes muy severos en nuestras internaciones. Hace 30 años, la forma más frecuente del mal llamado accidente cerebrovascular en nuestras unidades de internación era el hematoma cerebral. Lleno de hematomas cerebrales que estaban. Hoy no hay prácticamente. Lo que hay son isquémicos. ¿Y qué es lo que cambió? Lo que cambió es que hemos bajado la presión arterial. Y como hemos bajado la presión arterial, los mecanismos que son hemodinámicamente dependientes de la presión, como vamos a ver después, han disminuido su prevalencia. Esto es tan así que cuando uno ve un ensayo clínico y analiza droga contra droga, para decir que una droga es mejor que otra droga, lo primero que tenemos que fijarnos es la presión arterial. Y si la presión arterial, la diferencia de presión arterial entre una droga y otra es de 2 milímetros de mercurio, ya hay cambios en la mortalidad, tanto en cardiopatía isquémica como en ataque cerebral. O sea que el solo hecho de disminuir la presión arterial con lo que quieran ustedes, con terapia alternativa, con fármacos, con ajo, con lo que ustedes quieran bajar la presión arterial, pero bajando la presión arterial 2 milímetros de mercurio, se reduce un 7% la cardiopatía isquémica y un 10% el stroke. Y esto es importante en términos de ensayos clínicos, porque cuando veamos que un ensayo clínico redujo alrededor de 25, 30 o 40% la incidencia de stroke, esto hay que ajustarlo por el descenso de presión arterial, porque si no está ajustado por el descenso de presión arterial, no es cierto que fue el fármaco, sino lo cierto que fue la presión. Y es por eso que lo ideal es que bajemos primero la presión arterial independientemente de los fármacos que tengamos y después veamos cómo hacemos para proteger órganos con cada uno de los fármacos que vamos a tener. Lo que está claro es que en alguna época, y todavía figura en algunas ediciones de los libros de fisiología, se decía que la presión arterial después de los 60 años normal era 100 más la edad. Esto fue pregunta de examen. Que decir que un individuo de 70 años, su presión arterial normal a los 70 años era 170, porque era 100 más la edad. Los norteamericanos ya hace 10 años demostraron, después de 17 años de seguimiento, en más de 22.000 varones, que aquellos individuos que aumentaron la presión arterial sistólica y disminuyeron la presión arterial diastólica con el tiempo, fueron los que tuvieron más riesgo de morir de enfermedad cardiovascular, independientemente de cualquier otro factor de riesgo. O sea que cuando uno en un consultorio tiene un paciente que venía teniendo 16-10, 16-11 de presión arterial, y, 14-10, 14-11 de presión arterial, y un buen día este individuo empieza a tener 15,5, 16 y 9, no está mejor, está peor, porque lo que está teniendo es mucho más presión diferencial o presión de pulso. Y veamos qué significa la presión de pulso en términos de mortalidad y en términos de fisiopatología. En términos de mortalidad y siguiendo a la sociedad de actuarios y a la Metropolitan Life. Menos de 120 milímetros de mercurio de sistólica. Y entre 80 y 89, o sea, ya